¿Sabías que cada vez que intentas replicar con tu esposa lo que viste en pornografía, estás contaminando tu lecho matrimonial con prácticas demoníacas diseñadas específicamente para profanar lo que Dios hizo sagrado? ¿Y si te dijera que aunque estés casado legítimamente bajo pacto, imitar las prácticas degradantes, violentas o antinaturales que viste en videos pornográficos convierte tu intimidad santa en ritual de contaminación que abre puertas espirituales devastadoras en tu hogar? ¿Qué pasaría si descubrieras que hay una diferencia abismal entre intimidad matrimonial diseñada por Dios e intimidad contaminada por el mundo? Y que cuando cruzas esa línea, aunque sea con tu cónyuge legítimo, estás bajo las mismas consecuencias espirituales que si estuvieras en adulterio. ¿Estás preparado para entender que la pornografía no solo destruye tu mente, sino que también contamina tu matrimonio cuando intentas recrear en tu lecho lo que fue diseñado por demonios para pervertir el diseño divino de la sexualidad? Hoy voy a revelarte una verdad bíblica tan urgente que podría ser la diferencia entre bendición y maldición sobre tu matrimonio. No voy a darte opiniones culturales ni moralidad relativa. Voy a mostrarte exactamente cómo la pornografía contamina el lecho matrimonial cuando intentas imitar sus prácticas. ¿Por qué Dios establece límites claros incluso dentro del matrimonio? ¿Y cómo discernir entre intimidad que glorifica a Dios versus intimidad que lo profana, aunque sea con tu esposa? Esta no es una enseñanza para juzgarte, sino para liberarte de prácticas que podrían estar trayendo maldición sobre tu familia sin que lo sepas. No saltes este video bajo ninguna circunstancia, porque lo que estás a punto de descubrir podría salvar tu matrimonio de destrucción espiritual, que viene específicamente de contaminar el lecho con prácticas del mundo. Y quiero recordarte algo fundamental. No fuiste tú quien encontró este canal de Pecados Hebreos. Fue este canal el que te encontró a ti precisamente en este momento donde necesitas entender que Dios diseñó la intimidad matrimonial con parámetros específicos que cuando se violan, aunque sea en el matrimonio, traen consecuencias. Cada video que llega a tu vida tiene un propósito divino específico. Y antes de sumergirnos en el estudio profundo que realizaremos hoy, voy a contarte una historia antigua que sucedió en los tiempos del pueblo hebreo en Canaán. Una historia sobre un matrimonio que, sin entenderlo completamente, estaba contaminando su lecho al imitar prácticas que habían visto en culturas paganas y las consecuencias devastadoras que enfrentaron. No voy a revelarte todavía los detalles, pero te prometo que cuando escuches esta historia completa, te verás reflejado en ella de manera incómoda, pero necesaria. Descubrirás que hay prácticas específicas que, aunque el mundo las normalice, Dios las cataloga como contaminación del lecho matrimonial. Lo que le sucedió a esta pareja es exactamente lo que está sucediéndote si has estado trayendo influencia de pornografía a tu intimidad matrimonial. Esta historia contiene el secreto de por qué algunos matrimonios cristianos experimentan maldición inexplicable mientras mantienen apariencia externa de piedad. Ahora comenta esta frase poderosa: limpiaré mi lecho de contaminación del mundo. Esta es tu declaración de que entiendes que incluso en el matrimonio hay límites santos. Si no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Porque Primera de Tesalonicenses 4 versículos 3 al 5 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este canal existe para enseñar esa santificación práctica. El enemigo quiere que creas que en el matrimonio todo está permitido para que contamines tu lecho. Voy a comenzar con la historia. En las colinas cerca de Siquem vivía un matrimonio próspero. El esposo se llamaba Reuben
tenía 32 años, era comerciante que viajaba frecuentemente a ciudades costeras donde confluían múltiples culturas. Su esposa, Ketura, de 28 años, era conocida como mujer virtuosa y piadosa. Llevaban 7 años de casados y tenían 3 hijos. Externamente, eran familia modelo en su comunidad, pero algo oscuro había entrado en su matrimonio que nadie conocía. Durante sus viajes, Reuben había estado expuesto a prácticas sexuales de culturas paganas. En las ciudades portuarias había lugares donde se mostraban representaciones gráficas de actos sexuales extremos asociados con rituales de fertilidad de dioses falsos. Aunque Reuben no participaba en esos rituales, las imágenes se grabaron en su mente y comenzó a desear experimentar esas cosas con su propia esposa. Al principio Ketura se resistió cuando Reuben le propuso ciertas prácticas que había visto. Le decía que no se sentía bien, que parecía sucio, que no era como Dios diseñó la intimidad. Pero Reuben argumentaba: somos casados, Dios nos dio libertad total, mientras sea entre nosotros no hay límites. Eventualmente, mediante presión constante, Ketura cedió. Comenzaron a practicar cosas que involucraban degradación, simulación de violencia y tratamiento del cuerpo de maneras que violaban su dignidad, aunque técnicamente no cruzaban ciertas líneas físicas absolutas. Lo que ninguno de los dos entendía era que algo espiritual estaba sucediendo. Sus hijos, todos ellos, comenzaron a desarrollar comportamientos cada vez más violentos y sexualizados a edades inapropiadas. El mayor, de apenas 9 años, fue descubierto intentando actos sexuales con otros niños. La segunda desarrolló fascinación mórbida con muerte y violencia. El tercero se volvió excesivamente temeroso y comenzó a tener pesadillas donde veía sombras en su habitación. Además, la relación entre Reuben y Ketura se deterioró dramáticamente. Ketura comenzó a sentirse usada, degradada, como objeto en lugar de esposa amada. Desarrolló resentimiento profundo hacia Reuben, aunque no lo expresaba directamente. Reuben, por su parte, encontraba cada vez más difícil sentir satisfacción. Necesitaba cosas más extremas cada vez. La intimidad que antes era expresión de amor se había convertido en actuación de escenas que había visto, donde Ketura era actriz forzada en lugar de compañera voluntaria. La bendición de Dios parecía haberse retirado de su hogar. Los negocios de Reuben, que antes prosperaban, comenzaron a colapsar. Enfermedades extrañas atacaban a la familia regularmente. La paz había abandonado su casa, reemplazada por atmósfera de opresión que todos sentían pero nadie entendía. Un día, un profeta llamado Elcana visitó su pueblo. Este hombre tenía don de discernir espíritus y ver batallas espirituales ocultas. Cuando visitó la casa de Reuben para un asunto de negocios, sintió inmediatamente opresión demoníaca. Pidió hablar con Reuben en privado y le preguntó directamente: ¿qué has traído a tu casa que no pertenece al pueblo de Dios? ¿Qué prácticas de las naciones paganas has introducido en tu hogar? Reuben inicialmente negó todo, pero Elcana fue específico. Veo en el espíritu que tu lecho matrimonial está contaminado con prácticas que aprendiste de culturas que adoran demonios. Has traído rituales paganos disfrazados de libertad matrimonial. Finalmente, Reuben confesó todo. Elcana le mostró algo que lo dejó devastado. Esas prácticas que él pensaba que eran simplemente culturales, eran en realidad parte de rituales sexuales diseñados por culturas que adoraban a Moloch, Astoret y otros demonios. Al imitarlas, aunque fuera inconscientemente, había invitado esos mismos espíritus a su hogar. Elcana le explicó que Dios establece límites claros sobre intimidad matrimonial. Aunque el lecho es honroso, debe permanecer sin mancilla. Mancilla significa contaminación.
Cuando introduces prácticas que degradan, que simulan violencia, que tratan el cuerpo sin dignidad, estás mancillando lo que Dios hizo santo. Le mostró cómo esas prácticas estaban directamente conectadas con la rebelión de sus hijos, el colapso de sus negocios, las enfermedades, la opresión. Rubén y Keturah se arrepintieron profundamente, confesaron el pecado, renunciaron a esas prácticas completamente y pidieron a Elcana que orara por limpieza de su hogar. En las semanas siguientes, algo asombroso sucedió. Los comportamientos violentos de sus hijos disminuyeron dramáticamente. Las pesadillas cesaron. La atmósfera de opresión se levantó. Keturah sintió que su dignidad era restaurada. La intimidad entre ellos se transformó nuevamente en expresión de amor mutuo en lugar de actuación degradante. La bendición de Dios regresó tangiblemente a su hogar. Ahora escúchame con absoluta atención, porque voy a revelarte exactamente cómo la pornografía contamina el lecho matrimonial cuando intentas imitar sus prácticas, y por qué Dios lo considera tan grave. Primero, necesitas entender que la pornografía no es simplemente entretenimiento adulto neutral. Es industria diseñada específicamente por fuerzas demoníacas para pervertir el diseño divino de la sexualidad. Cada video pornográfico es ritual espiritual oscuro que invoca y transmite espíritus de perversión, lujuria, violencia y degradación. Cuando consumes pornografía, no solo estás viendo imágenes, estás participando espiritualmente en ese ritual. Los espíritus asociados con esas prácticas obtienen acceso legal a tu mente, y cuando intentas recrear con tu esposa lo que viste, estás trayendo esos mismos espíritus a tu lecho matrimonial. No importa que tu esposa sea legítima, estás introduciendo contaminación demoníaca en algo que Dios diseñó como santo. Segundo, la pornografía entrena tu cerebro en patrones que son opuestos al diseño divino de intimidad. Dios diseñó la intimidad como expresión de amor mutuo, vulnerabilidad compartida, entrega recíproca, donde ambos se honran. La pornografía enseña dominación, degradación, violencia disfrazada de pasión, tratamiento del cónyuge como objeto para tu placer en lugar de persona para tu amor. Cuando traes esos patrones a tu matrimonio, profanas el lecho aunque tu esposa consienta por presión o por ignorancia. Tercero, hay prácticas específicas comunes en pornografía que violan explícitamente límites bíblicos incluso dentro del matrimonio. Cualquier cosa que degrade la dignidad del cónyuge, que simule violencia o fuerza, que trate partes del cuerpo diseñadas para eliminación como si fueran para intimidad, que involucre humillación verbal o física, que requiera dolor como componente. Todas estas cosas contaminan el lecho aunque ambos cónyuges participen. Ahora déjame confrontarte con amor, pero con firmeza, sobre errores devastadores que podrías estar cometiendo. Primero, has creído la mentira de que dentro del matrimonio absolutamente todo está permitido sin límites. Falso. Hebreos 13:4 dice, el lecho sin mancilla. Hay cosas que manchan el lecho incluso entre esposos legítimos. Segundo, has justificado prácticas degradantes diciendo, si mi esposa consiente está bien. Falso. El consentimiento no anula los mandamientos de Dios sobre dignidad humana. Tercero, has estado usando pornografía como manual de instrucciones para tu intimidad matrimonial, en lugar de usar la Biblia, específicamente Cantar de los Cantares, que muestra intimidad según diseño divino. Cuarto, has presionado a tu esposa para hacer cosas que ella inicialmente resistió, venciendo su resistencia mediante argumentos manipuladores. Eso es violación del espíritu, aunque no sea violación legal. Quinto, has notado consecuencias negativas en tu familia, pero no las has conectado con la contaminación de tu lecho. Aquí están las señales de que has contaminado tu lecho con prácticas pornográficas. Primera señal,
Tu esposa participa por obligación o presión, no por deseo genuino. Segunda señal, la intimidad involucra degradación, humillación o simulación de violencia. Tercera señal, necesitas cosas más extremas cada vez para sentir satisfacción. Cuarta señal, tu esposa se siente usada como objeto después de intimidad en lugar de amada como persona. Quinta señal, tus hijos muestran comportamientos sexualizados o violentos inapropiados para su edad. Sexta señal, sientes opresión espiritual en tu hogar. Séptima señal, la bendición financiera y de salud ha disminuido inexplicablemente. Si identificas 3 o más de estas señales, tu lecho está contaminado y necesitas limpieza urgente. Y ahora, siguiendo con lo que te estoy revelando, necesito que comentes aquí abajo tu situación de manera muy prudente. Si has estado contaminando tu lecho con prácticas del mundo, comenta: necesito limpiar mi lecho de contaminación. No des detalles gráficos. Necesito conocer quién necesita oración de limpieza porque voy a hacerla específicamente al final. Y te advierto, no pauses este video. El Espíritu Santo está exponiendo contaminación que ha estado bloqueando bendición en tu matrimonio. Lo que viene tiene poder de liberarte y restaurar santidad en tu intimidad. Ahora voy a mostrarte pasajes bíblicos que establecen límites claros incluso dentro del matrimonio. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Observa, el lecho debe estar sin mancilla. Mancilla en griego es amiantón, que significa sin mancha, sin contaminación. Hay cosas que manchan el lecho aunque sea entre esposos casados. Primera de Tesalonicenses 4 versículos 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Observa, tener tu esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles. Hay manera gentil pagana de tener intimidad y hay manera santa. La diferencia está en honor versus degradación. Efesios 5 versículos 28 y 29. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Si tratas a tu esposa de maneras que no tratarías tu propio cuerpo, si la degradas de formas que no tolerarías para ti, estás violando este mandamiento. Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Cualquier intimidad que involucre aspereza física o verbal viola este mandamiento directo. Primera de Pedro 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dar honor significa tratarla con dignidad en todo momento, incluyendo intimidad. Prácticas que degradan son lo opuesto de honrar. Romanos 1, versículos 24 al 27 describe cómo Dios entregó a naciones paganas a inmundicia, a deshonrar sus cuerpos entre sí mismos, a pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando imitas prácticas de pornografía diseñada por cultura pagana, estás replicando exactamente lo que este pasaje describe. Ahora conecta meticulosamente esto con Reuben, Keturá y tu situación. Reuben trajo prácticas de culturas paganas a su lecho. Pensó que era libertad matrimonial cuando era contaminación espiritual. Las consecuencias fueron devastadoras hasta que se arrepintió. Si tu matrimonio está experimentando las mismas consecuencias, examina honestamente tu lecho. ¿Está honroso y sin mancilla o está contaminado con prácticas del mundo? Ahora,
Ve a tu Biblia y lee Cantar de los Cantares completo. Observa cómo Dios celebra intimidad matrimonial. Nota que aunque es apasionada, nunca es degradante, nunca involucra violencia, dominación forzada o humillación. Es celebración mutua de belleza, deseo recíproco, entrega voluntaria. Pregúntate, ¿mi intimidad se parece a esto o se parece más a lo que vi en pornografía? Y ahora, siguiendo naturalmente, comenta aquí abajo hace cuánto tiempo has estado consumiendo pornografía o cuánto tiempo has estado trayendo sus prácticas a tu matrimonio. ¿Por qué es importante? Porque el tiempo que has estado en esto me dice cuán profunda es la contaminación espiritual que necesita limpieza. Ahora quiero hablarte sobre algo alarmante en este mes de octubre del 2025. La pornografía ha alcanzado niveles de extremismo sin precedentes. Lo que hace 20 años era considerado extremo y chocante ahora es común. Y millones de matrimonios cristianos están intentando replicar esas cosas, creyendo que porque están casados todo está permitido. El resultado es epidemia de lechos contaminados en la iglesia. Las estadísticas son devastadoras. Se estima que más del 60% de esposos cristianos han consumido pornografía en el último año. Y de esos, la mayoría admiten haber intentado recrear con sus esposas lo que vieron. Esto está trayendo maldición masiva sobre familias cristianas. Hijos rebeldes, colapsos financieros, enfermedades, divorcios, todo conectado espiritualmente con contaminación del lecho que nadie reconoce. La iglesia moderna ha fallado completamente en enseñar sobre esto. Por un lado, predican contra pornografía, pero nunca abordan cómo contamina el matrimonio cuando sus prácticas se replican. Por otro lado, enseñan que en el matrimonio todo está permitido sin establecer límites bíblicos claros. Este silencio está costando matrimonios y familias. Y aquí es donde quiero felicitarte si nunca has traído pornografía a tu matrimonio. Has guardado tu lecho puro, aunque la cultura te bombardea. Eso demuestra temor de Dios genuino. Y si has caído, el hecho de que estés aquí buscando corrección demuestra que tu corazón es humilde. La mayoría se endurece justificando. Tú estás buscando verdad. Ahora voy a llevarte a un nivel más profundo de comprensión sobre cómo específicamente la pornografía contamina el lecho matrimonial. La pornografía moderna está diseñada por fuerzas espirituales oscuras específicas. No es casualidad que la industria pornográfica use terminología y prácticas directamente conectadas con ocultismo. Muchos productores principales son practicantes abiertos de magia sexual, tantra oscuro y rituales de Aleister Crowley. Cuando consumes pornografía, estás participando en ritual mágico sexual diseñado para invocar entidades demoníacas específicas. Esas entidades obtienen acceso legal a tu mente y eventualmente a tu cuerpo. Cuando luego intentas recrear con tu esposa lo que viste, estás invitando esas mismas entidades a tu lecho matrimonial. Tu esposa, aunque sea inocente y no haya visto pornografía, queda expuesta a esos espíritus porque tú los trajiste. Los espíritus principales asociados con pornografía son Asmodeo, demonio príncipe de lujuria; Lilith, espíritu femenino de perversión sexual; Belfegor, demonio de lascivia y degradación. Cuando imitas pornografía, estás invocando estos espíritus aunque no lo sepas ni lo intentes. Ellos responden trayendo maldición sobre tu casa. Además, la pornografía recablea tu cerebro neurológicamente. Crea adicción más fuerte que heroína según estudios neurológicos y entrena tu cerebro para excitarse con degradación, novedad extrema, violencia simulada. Cuando traes esos patrones neuronales distorsionados a tu matrimonio, tu esposa nunca podrá satisfacerte porque está compitiendo con estímulo sobrenatural diseñado para esclavizar.
Primera de Juan 5, versículo 19 dice: Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La pornografía es producto directo del mundo bajo el maligno. Traerla a tu matrimonio es traer el maligno mismo a tu lecho. Segunda de Corintios 6, versículos 14 al 17 ordena: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Salid de en medio de ellos y apartaos. Esto aplica a prácticas. No puedes mezclar intimidad santa diseñada por Dios con prácticas perversas diseñadas por demonios. Y ahora, continuando con esta revelación, necesito que comentes algo específico. Escribe: renuncio a contaminar mi lecho con prácticas del mundo. ¿Por qué es crucial? Porque declaración pública de renuncia es paso primero hacia liberación. En los próximos minutos finales voy a declarar limpieza profética sobre lechos contaminados. Déjame explicarte por qué encontraste este video hoy. No es casualidad que justo cuando tu lecho podría estar bajo maldición por contaminación, este mensaje llegó. Dios está interviniendo antes de que el daño sea irreversible. Este canal de Pecados Hebreos existe para exponer pecados ocultos que destruyen familias. Mantener este canal en tu rutina es esencial porque necesitas recordatorios constantes de santidad. Ahora comenta: ya estoy suscrito si ya formas parte. Y si no estás suscrito, hazlo ahora. Ahora voy a darte manual práctico para limpiar tu lecho de contaminación pornográfica. Paso 1. Confiesa específicamente a Dios que has contaminado tu lecho con prácticas del mundo. Sé específico sobre qué has hecho. Paso 2. Arrepiéntete genuinamente renunciando a esas prácticas permanentemente. Paso 3. Confiesa a tu esposa cómo pornografía ha contaminado tu perspectiva de intimidad. Pide su perdón por presionarla o degradarla. Paso 4. Juntos, oren pidiendo limpieza de su lecho matrimonial. Declaren: Señor, limpia nuestro lecho de toda contaminación. Restaura intimidad según tu diseño. Paso 5. Eliminen completamente acceso a pornografía. Filtros, rendición de cuentas, lo que sea necesario. Paso 6. Estudien juntos Cantar de los Cantares para renovar visión bíblica de intimidad. Paso 7. Establezcan nuevo pacto sobre su intimidad. Solo prácticas que honran mutuamente, que glorifican a Dios, que reflejan diseño divino. Paso 8. Si tienen hijos afectados por puertas espirituales que abrieron, oren específicamente por liberación de sus hijos. Paso 9. Ayunen juntos pidiendo restauración completa de santidad en su matrimonio. Paso 10. Busquen consejería cristiana si la contaminación ha sido severa y prolongada. Ahora voy a llevarte a pasajes adicionales. Efesios 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia no se nombre entre vosotros como conviene a santos. Inmundicia incluye prácticas sexuales que ensucian literal y espiritualmente. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas son pasiones que salen del orden divino. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Lista obras de la carne incluyendo inmundicia, lascivia. Lascivia en griego es aselgeia, que significa comportamiento sexual sin restricción moral. Cuando no hay límites en tu intimidad, cuando todo vale, eso es lascivia aunque seas casado. Santiago 1, versículos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Apocalipsis 21, versículo 8. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
Observa que fornicarios están en misma lista con hechiceros. Hay conexión espiritual entre perversión sexual y brujería. Ahora quiero compartir testimonios devastadores. Un pastor me confesó que durante años trajo prácticas de pornografía a su matrimonio. Su hija desarrolló promiscuidad extrema en adolescencia. Su hijo cayó en homosexualidad. Su esposa desarrolló depresión severa. Su ministerio colapsó cuando todo salió a luz. Me dijo llorando: abrí puertas demoníacas sobre mi familia entera mediante contaminar mi lecho. Otro hombre cristiano me contó que presionó a su esposa durante años para hacer cosas que vio en pornografía. Ella eventualmente desarrolló resentimiento tan profundo que pidió divorcio. Él perdió su familia, su reputación, todo. Me dijo: pensé que porque estábamos casados, podía tratarla como actriz pornográfica. Destruí a la mujer que amaba. Estos testimonios me enseñaron cuán destructiva es contaminación pornográfica del lecho matrimonial. No es juego, es guerra espiritual con consecuencias devastadoras. Amado oyente que has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Has enfrentado verdad difícil con valentía. Ahora necesito que hagas algo crucial. Comenta aquí abajo tu nombre completo si estás casado y comprometido a limpiar tu lecho. Voy a orar por cada nombre, declarando limpieza y restauración. Pero hay algo más urgente. Comparte este video con matrimonios cristianos. Miles están destruyendo sus lechos sin saberlo. Y si nadie te viene a la mente, compártelo públicamente. El enemigo está luchando para que no lo hagas, porque cada vez que este mensaje se comparte, otro matrimonio es salvado de maldición. Si sientes resistencia, reconoce que es ataque. Lucha. No cierres sin haber compartido. Ahora te animo a buscar otro video de este canal sobre pureza sexual. Tu educación apenas comienza. Y ahora, permíteme cerrar con oración de limpieza poderosa. Padre Celestial, vengo ante tu trono en el nombre de Jesús, intercediendo por cada matrimonio que escuchó este mensaje. Tú conoces cada lecho contaminado, cada práctica del mundo traída a matrimonios santos, cada espíritu demoníaco invocado mediante pornografía. Señor, hoy decreto limpieza total. Padre, limpio con la sangre de Cristo cada lecho matrimonial contaminado. Quebranto toda maldición que vino por replicar prácticas pornográficas. Expulso todo demonio de perversión, lujuria, violencia que entró mediante esas prácticas. Cierro toda puerta espiritual abierta sobre hijos. Restauro dignidad de esposas que han sido degradadas. Decreto que estos matrimonios restaurarán intimidad según tu diseño divino, en santidad y honor. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Me siento tan honrado de haber caminado contigo. Desearía poder liberar personalmente cada matrimonio. Si hubo problemas técnicos, perdóname. Mi único deseo era salvarte de maldición por contaminar tu lecho. Ve en paz, pero ve transformado. Ve sabiendo que el lecho sin mancilla trae bendición. Que así sea en tu vida desde hoy y para siempre.